Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Estamos llegando a ustedes nuevamente, como ya es la costumbre, de lunes a viernes, compartiendo con ustedes el Evangelio del día, un día precioso en el nombre del Señor, en donde nos ponemos en las manos, ya que hoy jueves eucarístico, la presencia viva de nuestro Señor está ahí en nuestro corazón, dictándonos las grandezas y las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, día jueves, y hemos alcanzado el día jueves 10. Es increíble, pero los primeros 10 días del tercer mes del año ya han comenzado a recorrer, ¿no? Y en esa presencia viva es que estamos nosotros puestos a la voluntad de nuestro Señor para que sea Él vivo quien active nuestros corazones en el amor propio, ese amor que a través de la Virgen Santísima infundió en el Hijo, y a través del Hijo, en su presencia viva, alcanzamos nosotros la salvación. Ahora, el Evangelio es un Evangelio precioso, ¿no? En donde nos hace memoria a aquello que tenemos nosotros que hacer y que le encanta a nuestro Señor, y es ir a Él, acudir a Él, ¿no? Pero ya que es jueves 10 de marzo, queremos mandar un saludo por ahí. Tenemos a Heiri Aguilar, que el día de hoy está cumpliendo años. Un saludo para ella y de igual manera para todos aquellos cumpleañeros del día de hoy, ¿no? Y en la presencia viva de nuestro Señor, ya que estamos en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 12, San Mateo 7, del 7 al 12, el Evangelio nos dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien se las pida. Traten a los demás como quiere que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley de los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en el sermón de la montaña, Jesús nos explicó, mis hermanos, que si queremos recibir, debemos de pedir, ¿no? Y les digo yo, ¿qué hace un bebé cuando está necesitado? Ya sea que tenga hambre o que sienta dolor, o que simplemente necesita ser cambiado de pañales, o quizás que se siente solo. El bebé llora, ¿no? Y cuando los niños aprenden a hablar, los padres le enseñan a pedir en vez de llorar cuando quieren algo, ¿no? Y conforme van creciendo y madurando, los jóvenes aprenden a distinguir entre lo que los padres les pueden dar y lo que les negarán. Y piden conforme a esa situación. Y esa misma dinámica aplica en la vida espiritual, mis queridos hermanos. Al principio sabemos solamente llorar y pedir, ¿no? Para que así nuestros deseos, se pueda decir, puedan ser cumplidos, ¿sí? Es lo único que al principio podemos hacer, porque todavía desconocemos. Y es lo mismo cuando estamos y vamos avanzando espiritualmente, también así aprendemos a pedir, a conocer mejor a nuestro Señor. ¿Y por qué es que a veces pedimos y no recibimos, no? Y Santiago nos dice que esto se debe a dos razones, principalmente, ¿no?
Una, porque pedimos mal, o en segundo lugar, porque simplemente no pedimos. Pero todo padre amoroso desea complacer a su hijo, queridos hermanos, pero no siempre se le da lo que pide, ¿no? Ya sea porque no puede o porque no le conviene al niño. Pero si él pide lo que es justo y bueno, lo más probable es que lo recibirá. En esa medida, diría yo que sea posible, ¿no? Y esta misma confianza debemos de tener en Dios porque Él es bueno y generoso. ¿Y por qué razón, hermanos, no le pedimos más a Dios? Y muchas veces, mis hermanos, es por orgullo o porque en el fondo no desconocemos que Dios es bueno. No lo conocemos como un Padre amoroso y generoso que quiere complacernos. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos da el ejemplo del amor de un padre hacia su hijo, comparándolo con el amor de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué espera Dios de nosotros al nosotros ir y pedirle y adorarlo? Simplemente fe, mis hermanos, que creamos además plenamente en Él. Y una de las normas de convivencia más conocida, queridos hermanos, es la que se conoce como la regla de oro. Y esta dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y Jesús mencionó este mismo principio en el Sermón de la Montaña, pero en una forma positiva, ¿no? No es verdad que Jesús haya mencionado la regla de oro justo cuando había juzgado por algo. No, esto es porque nosotros muchas veces tendemos a juzgar mucho más fuerte a los demás y queremos mucha más misericordia de Dios hacia nosotros. Pero Jesús nos dice: traten a los demás de la forma que quieren que sean ustedes tratados. Y aunque este es un principio conocido en el mundo, su origen verdadero, mis hermanos, viene desde el Torá. Porque allí se encuentra como en la forma de un mandamiento puesto, ¿no? Es decir, de un signo de respeto y consideración al prójimo. Y así se expresa en el mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero San Pablo lo explica que en este mandamiento se resume toda la ley verdaderamente. Jesús, mis hermanos, fue aún mucho más explícito que Pablo. Y él explicaba que toda la ley se puede resumir en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo, queridos hermanos, son las dos caras de una misma moneda. Jesús, queridos hermanos, tiene una confianza plena en que el Padre quiere darnos todo lo bueno, y por eso Él nos exhorta a pedir todo eso como los niños buenos que todo lo esperan de sus padres. Y la oración de petición, queridos hermanos, es una oración que está en disconformidad con la realidad que vivimos. Es la que nos pone en comunicación con nuestras auténticas necesidades. En la oración, queridos hermanos, de petición, tenemos que buscar la madurez de nuestras aspiraciones. En ella nosotros no podemos pedir únicamente para cumplir nuestros egoísmos, en ciertas ocasiones infantiles, que muchas veces nos conducen a dejar de orar y no creer cuando no son atendidas inmediatamente. Y en esta Cuaresma pidámosle al Señor que nuestra vida podrá ser alcanzada por esta palabra. Porque muchas veces pedimos, buscamos, golpeamos la puerta de modo mezquino. Sí,
y estamos con la esperanza de que Dios purifique nuestro fondo de pecado y que purifique también nuestro gran amor. Porque Jesús no dice que nos dará precisamente todo lo que le pidamos, ¿no? Ni que tampoco encontraremos todo lo que le pidamos, ¿no? Y ni que encontraremos todo lo que busquemos. Ni que tampoco toda puerta especial se nos abrirá, pero que sí encontraremos cosas buenas. Él dice que siempre alcanzaremos lo que merecemos. Sí, que no pasaremos sin que alcancemos lo que Dios más sabe que necesitamos. No golpearemos una puerta sin que se abra ante nosotros la más valiosa de esas puertas. Ahora, mis hermanos, la pregunta verdadera que yo les hago es, ¿podemos nosotros verdaderamente confiar en esta verdadera, radical confianza hacia Dios? ¿Podemos confiar verdaderamente en Él? Pedir y tener la paciencia necesaria de que recibiremos, mejor dicho, la confianza necesaria de que recibiremos lo justo. Está en nuestro interior verdaderamente descubrir qué tanta es la confianza y qué tanto es el amor que nosotros tenemos para hacer nuestra petición, ya que Él está en la disposición de escucharnos y concedernos lo necesario. Que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor